Hola estudiantes, en esta oportunidad vamos a recorrer la teoría de movimiento, velocidad y aceleración. En primer lugar, vamos a ver que hay distintos tipos de movimiento. Por ejemplo, tenemos el movimiento rectilíneo, tenemos el movimiento curvo, tenemos el movimiento periódico, que puede ser, por ejemplo, el de un péndulo, y también el movimiento circular, que puede ser una centrífuga, como también el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Por simplicidad, vamos a manejarnos únicamente con movimientos rectilíneos. En el caso que tengamos que resolver situaciones problemáticas con cualquier otro de los movimientos, nosotros podemos ir fraccionando los distintos tipos de movimiento e ir resolviendo de manera parcial. O sea, algo complejo lo volvemos sencillo. Acá, para la explicación del cálculo y las fórmulas a aplicar, vamos a manejar todos movimientos rectilíneos. En primer lugar, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el desplazamiento y la distancia recorrida. Desplazamiento es una magnitud vectorial, mientras que la distancia recorrida es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros salimos de la calle 3 para llegar a la calle 1, pero realizamos este recorrido, cuando yo hago el cálculo de distancia recorrida, la distancia recorrida va a ser la suma de cada distancia que yo fui recorriendo, mientras que el desplazamiento va a ser de dónde salí hasta dónde llegué. Visualmente ya podemos observar que los resultados obtenidos van a ser diferentes. Ahora, ¿qué pasa con el desplazamiento si yo salgo de un lugar y vuelvo al mismo lugar? Y obviamente, por tratarse de una magnitud vectorial, vamos a tener un vector de una magnitud en una dirección y sentido, y luego vamos a tener otro exactamente inverso con el mismo módulo de intensidad. Por lo tanto, tendríamos un vector nulo. O sea, en el caso que yo salga y que vuelva al mismo lugar, el desplazamiento va a ser igual a 0, porque el lugar de mi destino menos el lugar de donde salí va a ser igual a 0, mientras que la distancia recorrida va a ser todo el trayecto que recorrí. Eso es uno de los conceptos que tenemos que tener presentes. Vamos a comenzar con el primer movimiento, que es uno de los más simples e ideal, que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué digo que es ideal? Porque yo no puedo comenzar con una velocidad y mantenerme siempre con la misma velocidad. Nunca frené, nunca desaceleré, nunca salí del reposo, o sea, nunca estuve parado. Entonces, este tipo de movimiento sirve para estudiar el concepto de velocidad. ¿Y qué es velocidad? Y velocidad no es otra cosa que la distancia recorrida en un determinado tiempo. Por eso su fórmula, como acá lo vemos, velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Si yo lo que quiero averiguar en este tipo de movimiento es la distancia, el tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Por lo tanto, me queda distancia igual a velocidad por tiempo. Ahora, si en alguna situación problemática me preguntan el tiempo, y bueno, yo acá tengo el tiempo, la velocidad que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. ¿Qué pasa con las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, cuando yo grafico distancia recorrida versus tiempo, distancia en metros, tiempo en segundos, por ejemplo, si yo tengo un móvil, evidentemente, que me está recorriendo 25 metros por cada segundo, cuando pasen 2 segundos va a recorrer 50 metros. Y cuando pasen 4 segundos me va a recorrer 100 metros. Por lo tanto, siempre va a ser directamente proporcional. O sea que esa gráfica va a ser una línea recta, ¿sí?
Si yo grafico velocidad versus tiempo, la velocidad, como es constante, va a ser una línea recta. Fijémonos acá, distancia versus tiempo, en este caso estoy recorriendo 5 metros por cada segundo. O sea que a los 2 segundos voy a recorrer 10 metros. Si grafico velocidad versus tiempo, voy a tener que la velocidad es constante, 5 metros sobre segundos. El área por debajo de la gráfica de velocidad versus tiempo siempre es la distancia recorrida. Y la aceleración no la puedo graficar porque es cero. Siempre que yo tenga velocidad constante no tengo aceleración, ya que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial en un determinado tiempo. Como la velocidad es constante, entonces, por ejemplo, 5 metros sobre segundos menos 5 metros sobre segundo es cero, ¿sí? Estos son problemas que se suelen dar, suponiendo que un auto dista de otro, en este caso de 100 metros, ¿sí? Van a distintas velocidades y en qué distancia y a qué tiempo se cruzan. Si yo grafico posición versus tiempo, estos datos los saco por la velocidad que lleva cada uno, bueno, voy a poder decir que estos móviles se están cruzando a los 20 metros de haber salido el móvil A y a los 80 metros de haber salido el móvil B. Por lo tanto, el móvil B está llevando una velocidad mucho más lenta que el móvil A. El tiempo al que se cruzaron, ya que los dos salieron al mismo tiempo, fue a los 2 segundos. Entonces, siempre que tengamos estas situaciones problemáticas en donde dos móviles que distan determinada distancia salen al mismo tiempo, en qué lugar se encuentran y en qué tiempo se encuentran, podemos graficar distancia versus tiempo, teniendo en cuenta la velocidad que lleva cada móvil, y en donde se cruzan nuestras rectas va a ser cuando obtengamos las respuestas que nos están solicitando. Ahora bien, en la realidad siempre tenemos una variación de velocidad. Siempre que tengamos una variación de velocidad, que esa variación de velocidad se va a dar en un determinado tiempo, variación de velocidad con respecto a la variación del tiempo es lo que nos dice la magnitud aceleración. O sea, la aceleración es lo que nos varía la velocidad en relación al tiempo. Cuando nosotros estamos frente a un movimiento en donde existe aceleración, vamos a estar hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado, ¿sí? Para eso rigen otras fórmulas de cálculo. En este caso vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta que la aceleración va a ser la variación de la velocidad en relación al tiempo. Si a mí me preguntan, por ejemplo, frente a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cuál es la distancia que recorrió un determinado objeto? Entonces tengo que aplicar esta fórmula, en donde es la distancia final va a ser igual a la posición de donde partió, 0 o 10 metros o lo que sea. Entonces, si partió de 0, este término se anula. Luego voy a tener velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Aplicando estas fórmulas, yo puedo llegar a resolver cualquier tipo de problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fíjense que acá tenemos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, la aceleración en este caso es constante, ¿no es cierto? Acá tengo cierto rango de aceleración. Cuando yo grafico velocidad versus tiempo, en esta aceleración positiva voy a tener una pendiente positiva. Si yo analizo la gráfica de espacio recorrido en función del tiempo, también voy a tener una línea diferente, una línea exponencial.
una línea diferente a lo que veíamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Si acá yo tengo una velocidad menor, voy a recorrer menor distancia en un determinado tiempo. Cuando yo aumento la velocidad, voy a recorrer mayor tiempo, mayor espacio en un menor tiempo, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener pendiente lo que estoy graficando. En este caso es visible que existe una aceleración, por lo tanto voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando esto se da, voy a tener una pendiente positiva, ¿sí? Y voy a tener una gráfica exponencial cuando grafique espacio versus tiempo. Miremos este ejemplo. Si yo tengo algo así, me dicen que identifique el tipo de movimiento, acá es evidente que me está variando la velocidad. Siempre que me varía la velocidad va a haber aceleración. Y si hay aceleración va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acá en el periodo de 2 a 3 segundos tengo velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. Acá otra vez voy a tener aceleración, ¿sí? Por lo tanto, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y acá también voy a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nada más que está bajando la velocidad. O sea que la aceleración va a ser negativa, que es lo mismo que decir que estoy desacelerando, ¿sí? Pero las fórmulas a aplicar en cada trayecto van a ser las que corresponden a cada tipo de movimiento. Fíjense cómo varían las curvas cuando yo grafico distintas magnitudes. En este caso estoy graficando la posición en función del tiempo. Fíjense que acá está avanzando muy poquito, luego pega un fuerte avance y luego se estaciona. Esto está directamente correlacionado con la gráfica de velocidad en función del tiempo. Fíjense cómo tenemos que prestar atención a las distintas curvas que se nos presentan, teniendo en cuenta las distintas magnitudes que estamos representando. En este caso, tenemos acá una magnitud exponencial, o sea, una representación exponencial, ya que está aumentando la velocidad, ¿sí? Luego tenemos directamente proporcional en este trecho y en este otra vez tenemos una variación. Fíjense cómo se correlaciona con la representación de velocidad versus tiempo. En estos primeros 5 segundos voy a tener aumento de velocidad y se nota con su expresión exponencial en la gráfica. Luego acá tengo velocidad constante, en donde acá tengo una proporción directa. Y luego acá está disminuyendo hasta detenerse, entonces también me varía la curva. Cuando represento la aceleración, acá tengo una aceleración constante. Cuando tengo este trayecto en los 5 segundos, acá tengo aceleración nula, porque es movimiento rectilíneo uniforme, y luego tengo aceleración negativa cuando estoy desacelerando. Bueno, esto se aprende practicando, así que los invito a que recorran las situaciones problemáticas planteadas en la teoría escrita, en donde van a encontrar las distintas soluciones y respuestas a los problemas planteados. Hasta la próxima.